El plato fuerte. Y bueno, pues el presidente López Obrador detalló un poco más dos reformas que enviará al Congreso de la Unión. ¿Con qué objetivo? Por un lado, que no se deteriore el poder adquisitivo, es decir, que el salario mínimo esté siempre por encima del aumento de precios, de la inflación. Eso por una parte. Y por la otra parte, que los pensionados obtengan cuando menos lo mismo que tenían de salario, porque en los tiempos de Ernesto Zedillo ya saben que para castigar a la población se pintaban solos, ¿no? Siempre encontraban la excusa perfecta. Ay, es que vas a presionar a las empresas, ay, es que vas a presionar al gobierno. Entonces, que la gente pagara muchos impuestos, la gente productiva, y que a la hora de retirarse, pues se retira con migajas. Entonces dice el presidente, vamos a buscar darle la vuelta a esto, una nueva realidad en donde cuando menos sea esto 1 a 1. Obtienes tanto de salario, tanto de pensión. Un trabajador se jubila y después de 30 años de trabajo va a recibir, si le va bien, la mitad de su sueldo de pensión. Estamos pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo. Mínimo o no. Si obtienes como trabajador 2 salarios mínimos o 3, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida, para ver cuánto necesitamos y que el gobierno ayude, ¿sí? Y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado, pero que de entrada, como todavía no va a tener efectos tan drásticos la reforma por los 30 años, porque esto fue en el 97, esto va a pegar fuerte a partir del sexenio próximo. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Y a propósito de esto, el presidente habló de las finanzas públicas. No ha habido aumento de impuestos. ¿Por qué no ha habido una necesidad de gasolinazos, por ejemplo? Pues porque hoy en día se tiene más recaudación sin aumento de impuestos, lo cual, si uno fuera extranjero, diría, ¿y cómo le hacen? Bueno, lo que pasa es que había mucha evasión y elusión fiscal. El outsourcing, las grandes empresas, varios machuchones no pagaban un quinto, no pagaban un centavo y todo se recargaba en el IVA, ¿no? Por eso lo querían llevar alimentos y medicinas. Querían recargar, o sea, nos querían seguir apretando el pescuezo a los de siempre. Entonces, pues ahora con esta política en donde se cerró el paso a la evasión fiscal, tenemos más recaudación. Este es otro mito que se derribó del neoliberalismo. Ellos decían que solo con aumento de impuestos habría más recaudación. El problema es que no pagaban los de arriba. Es que decían que el problema fiscal de México era porque los de la economía informal no pagaban impuestos, cuando los que no pagaban impuestos eran los de mero arriba. ¿Saben? Cuando llegamos nosotros, la recaudación, nada más, la pura recaudación, era de 3 billones. 3 billones cuando llegamos. El año pasado cerramos con 4.500.000.000.
1,5 billones. En términos nominales, casi 50% de incremento. ¿Por qué? Porque ahora tienen que pagar los que no pagaban. Y bueno, pues el litro de la gasolina no está a 30 pesos, como sostuvieron varios conservadores, varias plumas orgánicas. En redes sociales hubo una campaña diciendo ya está a 30 y hay un gasolinazo y López Obrador es tan irresponsable como Peña Nieto. Bueno, con Peña Nieto varios optaron por el silencio, el obedecer y callar, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Hicimos nosotros una investigación en el país y fueron muy pocas las que le hicieron caso, no puedo mencionar a la señora, porque salieron a decir de que costaba la gasolina 28, 30 pesos y pues yo creo que ellos por eso le subieron, pero muy pocos, muy pocos. En general está en 22, 23 pesos. ¿Y sigue la vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor? Sí, porque me plantearon que si castigábamos a los que le habían hecho caso a los publicistas. O sea, querían que empezara el año, ya se los expliqué ayer, con un gasolinazo. Tenemos los datos, ¿eh? Sí, señor. Y ya todos se corrigieron. Pero si hablamos de 12,000, 13,000 gasolineras en el país, no sé, no llegó a 100. Bueno, vamos a revisar esta campaña orquestada en la cual empezaron a decir que ya estaba en vigencia a partir de este mes de enero un gasolinazo. Xóchitl Gálvez, ¿qué es lo que escribió en su cuenta de X? Te mintieron, te prometieron el litro de gasolina a 10, lo recibieron en poco menos de 20 y hoy lo venden ya casi llegando a 30 pesos. Y aún así insisten en que el precio no ha subido. Cínicos. Tiraron el presupuesto en una refinería que no refina, según Xóchitl Gálvez, y ahora te sacan dinero de tu bolsillo con un nuevo gasolinazo. Tú mereces más, mereces un gobierno que te hable con la verdad y que maneje bien el presupuesto del pueblo, es lo que dice Xóchitl Gálvez. Ah, sí, cómo no. Ahora sí que qué bien manejaban el presupuesto priistas y panistas, ¿verdad? Hay que preguntarle a Peña Nieto, a Videgaray, a los exgobernadores del PRI, qué bien manejaban el presupuesto, a Javier Duarte, a César Duarte, a Roberto Borge. Dice Xóchitl Gálvez que merecemos a alguien que sí sepa manejar el presupuesto como los priistas y panistas que ella representa. El presidente dice, bueno, es una campaña, son varios, y los exhibió a varios que hablan del presunto gasolinazo. A ver, pero espera. ¿Qué le puso? A frotarse las manos para enfrentar la cuesta. La gasolina premium a 30 pesos. 29.99. Los refrescos también están más caros. México consume 163 litros al año por persona y ocupa el primer lugar mundial. Eso sí es cierto, Pendientes además los productos del campo afectados por la sequía. Todavía no, pero ojalá y no, ojalá y se equivoque. A ver, sí, este es famoso. Hijo. Este es de los más fieles a la oligarquía. Para el presidente López Obrador lo importante es que no haya alzas superiores a la inflación en el precio de la gasolina, pero tampoco permite reducciones. Es muy leal a
los machuchones. Tiene un pensamiento muy conservador. ¿Por qué nadie está enojado por gasolina? Porque no hay gasolinas. Es obvio. Marco Cortés, me suena. No, pues entonces no, porque no nos vayan a. Que dice una vez más, y como es su costumbre, López Obrador y los propagandistas de Morena mienten. Sí hay gasolinazos, los precios suben y no hay medicamentos. ¿Qué tiene que ver la gasolina con los medicamentos? Bueno, y no hay medicamentos, a la gente cada vez le alcanza para menos y hoy son más mexicanos en pobreza extrema. Y hay que destacar que la idea neoliberal era importar gasolinas, con todo y el absurdo que implicaba ser productores de petróleo e importar gasolina. O sea, es como que tienes las naranjas e importas el jugo naranja. Es una tontería. Pero bueno, tenían sus negocios y sus razones de muchos pesos los neoliberales para hacer eso. Exhibe López Obrador que de las 6 refinerías que le dejaron, 3 supuestamente les habían rehabilitado y resulta que son las que menos eran productivas. O sea que fueron por los contratos también. También el presidente destaca este tema de en cuánto está el precio de la gasolina en el norte del país. Hemos logrado ya levantar la producción de esas 6 refinerías en 65%. Ya estamos procesando alrededor de 1 millón de barriles diarios en las 6. Pero ya tenemos terminada la nueva refinería de Dos Bocas, que va a procesar 340,000 barriles, va a tener ya toda su producción en febrero, el mes próximo. Compramos la refinería de Deer Park en Houston y también para procesar 340,000 barriles diarios. Y estamos construyendo 2 refinerías más, no propiamente refinerías, son plantas coquizadoras para convertir el combustóleo en gasolinas, pero son plantas muy grandes que nos van a permitir tener como 65,000 barriles diarios adicionales de gasolinas, una en Tula y otra en Salina Cruz. Son inversiones de alrededor de 5,000 millones de dólares. Vamos a seguir también manteniendo el precio de la gasolina. Me gustaría que alguien de Matamoros, de Reynosa, de Río Bravo, de Nuevo Laredo, nos hablara para que nos diga cuánto cuesta el litro de gasolina hoy en la frontera, porque allá cuesta alrededor de 4 o 5 pesos más barato. Miren esto, 19 y 18, 83, 19.9 y 18.89 el precio de la gasolina hoy en la mañana. Estamos hablando como de 4 o 5 pesos más barata allá. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Otra vez los agoreros del desastre se quedaron con las ganas y exhibidos como mentirosos. Y en el caso de Mexicana de Aviación se ha dado cuenta en esta mañanera cómo va la operación. Son ya 15 destinos los que opera, fundamentalmente desde el AIFA, desde este aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Estuvo el subdirector de Mexicana de Aviación. Si me lo ponen otra vez, Leobardo, el nombre del subdirector de Mexicana de Aviación.
Se llama el señor Leobardo Ávila Bojorquez. Este subdirector general de Mexicana, muy importante, porque también dio un dato que me parece trascendente. Más del 80 y tantos % de las personas que ya utilizaron Mexicana de Aviación la recomiendan. El 26 de diciembre de 2023 a la fecha, se realizaron 220 vuelos, representando en promedio 16 vuelos diarios, es decir, 112 semanales, con una proyección mensual de 448. A bordo de Mexicana se han transportado a los diferentes destinos que vuela la aerolínea a 7,829 pasajeros. Entre los destinos que tienen una mayor proyección en reservaciones hasta el próximo mes de junio se encuentran, en tercer lugar, Mérida, con 1,493, en segundo lugar, Mazatlán, con 1,673, y en primer lugar, Tulum, con 2,676 reservaciones. Esta demanda de reservaciones obedece a que el 82% de pasajeros encuestados que han volado con Mexicana recomendarían viajar con la aerolínea. Mexicana vuela actualmente a 15 destinos y a medida que se incrementen sus capacidades, aumentarán las frecuencias de los vuelos y la cantidad de destinos, con tarifas, sobre todo, accesibles bajo un enfoque social. Bueno, seguramente irá creciendo esta aerolínea que llegó a ser la más importante en América Latina. Sin embargo, por asuntos político-electorales y para ayudar a ciertos empresarios, le dieron en la torre, así de claro. Entonces se recupera por parte del Estado y además hará una buena competencia. Hay un tema sustantivo en torno a la 4T y ha habido una difamación porque han dicho que no hay política ambiental, que al presidente no le interesa cuidar el entorno, el medio ambiente, pero tenemos por un lado una serie de millones de árboles que se han plantado y también un rescate de las áreas naturales protegidas. De eso no hablan algunos ambientalistas, quién sabe por qué. Pero en nuestro equipo de Mañanera 360 preparó esta pieza especial que nos refleja cómo pues, hay un cuidado fundamental del medio ambiente en esta administración. La titular de Semarnat, María Luisa Albores, informó que con las 43 zonas para la conservación decretadas el año pasado en el país, en la actualidad se tienen ya 225 áreas naturales protegidas, lo que representa el cuidado de casi 94 millones de hectáreas, de las cuales, dijo, más de 1 millón fueron donadas de manera voluntaria. Así, el presidente Andrés Manuel López Obrador es el que más ha decretado áreas naturales protegidas, con 43 en 23 estados, del 2018 a 2024, seguido por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, con 41 en 18 estados, Ernesto Zedillo Ponce de León, con 30 en 24 estados, y Miguel de la Madrid, con 22 en 14 estados. Cada una de estas áreas naturales protegidas han tenido una legitimidad al ser solicitadas directamente en su cuidado, en su conservación y en su protección al presidente. Albores señaló la importancia de las áreas naturales protegidas porque cuidan matorrales, pastizales, ríos, lagunas, manglares, arrecifes, dunas costeras, bosques, selvas tropicales y secas. Además, conservan la fauna, resguardan la flora y salvaguardan la protección de oxígeno, la capacitación y filtración del agua, la seguridad alimentaria y los espacios de recreación como playas públicas y generan ingresos para las comunidades mediante la transformación de recursos naturales y el turismo sustentable. Somos el quinto país más megadiverso del planeta Tierra. Tenemos flora y fauna única en el mundo. Estas nuevas áreas naturales protegen múltiples ecosistemas como matorrales, pastizales, ríos, lagunas, manglares, arrecifes, dunas costeras, bosques, selvas tropicales y conservan la fauna representada como el jaguar, el tapí, la aguililla real, el perrito de la pradera, tortugas marinas y cotorra serrana. Resguardamos también con esto la flora única en el mundo, como las cactáceas, manglares, pinos, orquídeas. Con estos decretos heredamos agua, aire limpio y alimento para las futuras generaciones. En 2018, el gobierno había decretado 182 áreas naturales protegidas en más de 90,000 hectáreas. En 2021, incluyó una más,
la Sierra de San Miguelito. En 2022 entraron 3 más, el Lago de Texcoco, Jaguar y Playa Colola. Y en 2023 aumentaron a 205 con la inclusión de Peña Colorada, 13 terrenos Fonatur, Balamcú, Balamquí, Guanjá, Lechuguillas y Verde Camacho. Mañanera 360.